vamos a recordar un poquito algunos conceptos. El MCM, ¿qué era? El mínimo común múltiplo. Para encontrar ese número, ¿sí?, es múltiplo de los 2 o los 3 que me den, y además sea el más chico. Para poder encontrarlo, lo que hacíamos que era factorizar los números que nos daban. Después el paso 2 era seleccionar los números que se repetían y los que no se repetían con su mayor exponente y después multiplicar. Y teníamos un breve ejemplo como para mirar, digamos, y observar esa situación, ¿sí? Hacerlo visible. ¿Bien? Después teníamos otra situación que era el MCD, que hablaba del máximo común divisor. Era un número que dividía, ¿sí?, a los 2 o los 3 o los 4 números que nos den. ¿Bien? Y para encontrarlo, ¿sí?, para calcularlo, el primer paso era factorizar, como lo hacíamos con el MCM, pero el segundo paso cambiaba. Era elegir los números que se repetían, solo los que se repetían, con su menor exponente. ¿Bien? El paso 3 era multiplicar. Y tenemos un breve ejemplo como para mirar y ver la situación. Pero ¿qué pasaba cuando no encontrábamos en el MCD un número que se repitiera en la factorización? Por ejemplo, tenemos aquí dos números, por ejemplo, me piden hallar o encontrar el máximo común divisor entre 144 y 385. Cuando lo factorizamos, ¿sí?, vea que el 144 va a quedar como 2 a la cuarta por 3 al cuadrado. Y este símbolo significa ahí, ¿bien? El 385, cuando lo factorizamos, es 5 por 7 por 11. Entonces, si me fijo entre la factorización del 144 y la del 385, no tengo números que se repiten, ¿bien? No tengo potencias que se repitan. Entonces, como en ese caso no hay factores comunes, vamos a indicar el MCD entre estos números, por ejemplo, que son los que me dieron, va a ser 1. Cuando el MCD entre dos más números es 1, significa que esos números son coprimos, ¿bien? Son coprimos. ¿Qué significa? Que no tienen factores en común cuando los factorizamos. Y su MCD siempre va a ser 1 en ese caso, ¿sí? Siempre lo vamos a ver de esa manera. Con 1. ¿Se entiende esa parte? Que cuando no hay un cuando no hay números o factores comunes, el MCD va a ser 1 siempre. ¿Bien? Eso siempre así. El ejercicio 6 está planteado en el video ese, ¿sí?, que les comenté hoy. Es todas las situaciones problemáticas del ejercicio el 2 y después el 4, y el ejercicio 3 y 5 están juntos, incluso está también el 6 hecho. Vamos a ver cómo resolvemos ahora el ejercicio número 7. El ejercicio número 7 es una tabla, ¿bien?, donde en la primera columna hay números, ¿bien?, y en la primera fila también hay números. Los números que están en la fila me están diciendo si estos números, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11, dividen a los que tengo en la primera columna. Entonces la cosa va a ser así, me dice, completa la tabla marcando con una cruz los divisores de cada número. Vamos a ver, el 24, ¿lo puedo dividir por 2? El 24 es un número par, y como es un número par, lo puedo dividir por 2. Y por eso voy a hacer una cruz ahí. El 24, ¿lo puedo dividir por 3? Y si sumo las cifras, hago 2 más 3, perdón, 2 más 4 me da 6, entonces lo puedo dividir por 3. Y ahí tengo que poner la cruz. ¿Bien? El 24, ¿lo puedo dividir por 4? El 24 está en la tabla del 4. 6 por 4 es 24. Entonces también voy a hacer la cruz ahí. ¿Lo puedo dividir por 5? No, porque no termina ni en 0 ni en 5. Entonces no puedo hacer la cruz ahí.
¿Lo puedo dividir por 6? Fíjense que tengo una cruz en el 2 y una cruz en el 3. Si tengo cruces en ambos, también la voy a poder tener en el 6, ¿sí? Para que se den cuenta, si van a poner la cruz o no en el 6, tienen que fijarse si la pusieron en el 2 y en el 3. Si tienen cruz en el 2 y en el 3, también va en el 6, ¿bien? ¿Lo pueden dividir por 7? En este caso, no. ¿Por 8? Sí. Por 8, sí. Por 9, no, porque cuando suman las cifras, da 6, ¿sí? 2 más 4 es 6. Entonces, por 9 no se puede. Por 10 tampoco, porque no termina en 0. Y por 11 tampoco, porque como es un número de 2 cifras y no es un número doble, no se puede dividir por 11. ¿Bien? Entonces, ahora vamos al siguiente, el 30. ¿Se puede dividir por 2? Sí, porque termina en 0, entonces voy a hacer la cruz. ¿Lo puedo dividir por 3? Si sumo las cifras, tengo 3 más 0, me da 3, entonces el 3 está en la tabla del 3, lo puedo dividir por 3. ¿Lo puedo dividir por 4? Y no termina en doble 0 el 30. O sea que por ese lado no puedo dividirlo por 4. Y por otro lado el 30 no está en la tabla del 4, así que no voy a hacer cruz ahí. ¿Lo puedo dividir por 5? Sí, porque termina en 0, ¿sí? Su última cifra es un 0, entonces puedo por 5. Puedo por 6, y fíjense que la cruz está en el 2 y está en el 3. Entonces, como está en 2 y 3, la cruz también va a estar en el 6. ¿Estará en el 7? No, no puedo dividir por 7, así que la cruz no está en el 7. En el 8, tampoco. En el 9, tampoco. En el 10, sí. En el 10 sí, porque termina en 0. ¿Bien? Y por 11 no lo puedo dividir, así que lo voy a saltear. ¿Bien? Luego tenemos el 26. ¿Lo puedo dividir por 2? Sí, porque es un número par, así que por 2 puedo dividir. ¿Puedo dividir por 3? Sí, también, porque si sumo las cifras, me va a quedar que es 9, ¿bien? Y el 9 está en la tabla del 3, así que puedo dividir por 3. ¿Puedo dividir por 4? Sí, en este caso puedo dividir por 4. ¿Lo puedo dividir por 5? No. ¿Por 6? Sí, porque está en la tabla del 2 y del 3, ¿sí? Lo puedo dividir por 2 y por 3. ¿Por 7? No. ¿Por 8? No. Tampoco. ¿Por 9? Por 9 sí, porque si sumamos las cifras, 3 más 6 me da 9, entonces puedo dividir por 9. Por 10 no, y por 11 tampoco. 51. ¿Lo puedo dividir por 2? No, porque termina en cifra impar, ¿sí? Es un número impar el 51, así que no puedo dividirlo por 2. ¿Lo puedo dividir por 3? Si sumo las cifras, 5 más 1 me da 6. Entonces, lo puedo dividir por 3. ¿Lo puedo dividir por 4? Atentis acá. Si no pude dividir por 2, ¿sí? Si no lo pude dividir por 2, no lo voy a poder dividir por ningún número que sea par. Ni por 4, ni por 6, ni por 8, ni por 10. ¿Sí? O sea que ya ahora, si no pude hacer la cruz en el 2, ya me saco de la mente que lo voy a poder dividir por 4, por 6, por 8 o por 10. ¿Bien? Porque la cruz no la puse en el 2. ¿Bien? Me voy a fijar sí qué pasa en los números impares. En el 5 no lo voy a poder hacer. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no termina en 5, por ejemplo. Por 7 tampoco, ¿sí? Porque si, por ejemplo, agarro la última cifra y la multiplico por 2 y se la resto a la primera, me queda 1. Entonces, en ese caso, me queda 3, perdón, no se puede. Por 9 tampoco, y por 11 tampoco, porque no es un número doble. ¿Bien? 165. ¿Se puede dividir por 2? No, porque es un número impar. ¿Lo puedo dividir por 3?
De ahí podemos sumar las cifras. Tengo 1 más 6, 7, más 5, 12. Entonces, 12. en ese caso lo puedo dividir por 3. ¿Bien? Por 4 no voy a poder, porque si no pude por 2, por 4 menos. Por 5, sí, porque termina en 5. ¿Bien? Por 7 podré, y a ver, tengo el 5, lo multiplico por 2, me queda 10. ¿Bien? 16 menos 10, me queda 6. Bueno, el 6 no es múltiplo de 7, así que por 7 no puedo. Por 8, no. Por 9, si sumo las cifras, me quedo que era 12, así que no puedo por 9. Por 10 dijimos que no, bueno, termina en 0. Y por 11, bueno, los lugares impares para este número son el que está ocupado por el 1 y por el 5. Porque el primer número, si yo miro el número, por ejemplo, de izquierda a derecha, el primer lugar es el 1, el segundo lugar es el 6 y el tercer lugar es el 5. El 1 y el 5 ocupan lugares impares y el 6 lugar par. Si sumo el 1 con el 5 me da 6. Y si le resto el lugar que está en la cifra par, ¿sí? El 6, me queda 6 menos 6, 0. Entonces, en ese caso, sí puedo dividirlo por 11, porque me quedó 0. Si me queda 0, 11, 22 o 33, se puede dividir por 11 el número. ¿Bien? Entonces, en ese caso, me va a quedar que sí, que lo puedo dividir por 11 en ese caso. ¿Bien? Bueno, quiero que vean un detalle. En el 101, ¿bien? ¿Va a haber alguna cruz? ¿Van a poner alguna cruz en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7, en el 8, en el 9, en el 11? ¿Va a tener alguna crucecita? El 101. Si ustedes observan la criba de Eratóstenes, ¿sí? La que tenían que completar, el 101 era uno de los números que les quedaba sin tachar. Bien, entonces, el 101 es un número primo, o sea que los únicos divisores de 101 son el 1 y el 101. Así que el 101 me va a quedar sin cruces, ¿bien? Porque acá en la fila que tengo acá arriba no está el 101. Si tuviera el 101, podría hacer una cruz, ¿bien? O si tuviera el 1, también podría hacer la cruz. Pero como no está ni el 1 ni el 101, me queda sin cruces. ¿Por qué? Porque el 101 es un número primo, ¿bien? Y tiene solamente dos divisores. Por eso no va a tener cruces en este caso, porque acá no aparece ni el 1 ni el 101 en la primera fila. ¿Bien? Bueno, el ejercicio número 8 dice lo siguiente. Lo otro lo completan ustedes, ¿bien? Dice, proponer un número que sea divisible por 2, 3 y 5. Para encontrar un número que sea divisible, ¿sí? Por 2, 3 y 5, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer lo siguiente. Si yo multiplico 2 por 3 me queda 6, por 5 me queda 30. Y en ese caso, el 30 es un número que es divisible por 2, por 3 y por 5. Y asimismo, todos los múltiplos de 30 van a ser divisibles por 2, por 3 y por 5. Por ejemplo, el 30, el 60, el 90, el 120, el 150, son todos, ¿sí?, números que se pueden dividir por 2, por 3 y por 5. Me dice ahora el de abajo, proponer un número que sea divisible por 3, por 4 y por 5. Bien, tengo que proponer un número que sea divisible por esos números. Si yo multiplico, bien, hacemos la multiplicación entre 3 por 4 por 5, 3 por 4 queda que es 12, y 12 por 5, 60. El 60 es un número que se puede dividir por 3, por 4 y por 5.
y cualquier número que sea múltiplo de 60. Por ejemplo, 120, ¿bien? Puede ser 180, ¿bien? Puede ser otro número, por ejemplo, el 360, también podría ser. También puede ser el 240, ¿sí? Son números que se pueden dividir por 3, por 4 y por 5. Y me preguntan, ¿esos números que tengo ahí, se pueden dividir por 2? Sí, claro, se pueden dividir por 2. ¿Por qué? Porque terminan en 0, ¿bien? Y si los pude dividir por 4, si son múltiplos de 4, con más razón, van a ser divisibles por 2. Y ahora me dice lo siguiente, ¿y por 6? ¿Serán divisibles por 6 esos números? Bueno, fíjense, Sí. por 3 lo pude dividir y por 2 también. Entonces, si son divisibles por 3 y por 2, por 6, con más razón que lo van a hacer. ¿Bien? Después me dice lo siguiente. El C. El número 360 es divisible por los números. ¿Y por qué número se puede dividir el 360? Bueno, en ese caso tenemos ya el 1 y el 360 seguro que están, porque todos los números se pueden dividir por el 1 y por sí mismo. Así que el 1 y el 360 están. Eso seguro. ¿Qué número va a estar también? El 2, El 2. el 0, y con esa condición ya sé que el 5 y el 10 también. Yo les estoy poniendo algunos ejemplos para que ustedes sepan. Después hay otros más que los pueden buscar. Después, ¿qué otra cosa? Si sumo las cifras, me da 9. O sea que el 3 y el 9 también están. ¿Bien? El 60 se puede dividir por 4, así que también lo voy a poder dividir por 4. ¿Sí? Por 6, profe. Por 6 también, claro, porque si pude por 2 y por 3, por 6 también voy a poder. ¿Bien? Y si pude por 4 y por 3, ¿sí? Fíjense que pude por el 4 y por el 3, también lo voy a poder hacer por el 12. Y si pude por 3 y por 5, también lo voy a poder hacer por el 15. Yo le pasé los criterios de divisibilidad y tenían para varios números, ¿sí? Y ahí aparecían el 12, también el 15, ¿bien? Y si pude, por ejemplo, con el 5 y el 4, ¿sí? También lo voy a poder dividir por 20. ¿Vieron cómo van apareciendo? Voy observando y van apareciendo todos los divisores de 360. Para el 711, por ejemplo, que es el que le sigue, ¿por qué número lo voy a poder dividir? Por 3. Por 3, Por 1. sí. Por 1. Por 1 seguro, y por el 711 ni hablar, ¿sí? Ni hablar que sí. El 3 puedo, porque si sumo las cifras me da 9, y con más razón lo voy a poder El 9 dividir por el también. 9. Bien. Y después puede haber algunos más. Ya igual ya sé que, como ya tiene 4 divisores ahí que encontré a simple vista, ya sé que no va a ser un número primo. Bien, podemos concluir también con eso. Y después pueden encontrar también otros más, el 711. NLE me dice, bueno, el 2 divide a los números. Primos. El 2, ¿a qué tipo de números divide? Pares. A todos los números pares, ¿bien? O sea que podríamos concluir que el 2 divide a todos los números pares. Sepan siempre que el 2 va a dividir a todos los números que sean pares, ¿bien? Bueno, el 9, el ejercicio 9 me dice completa cada uno de los siguientes números con la cifra que falta, para que sea. Y fíjense que acá, por ejemplo, está el 230 y algo, porque hay un guioncito, un guión bajo, entonces ahí vamos a completar con un número. Y el número que pongamos tiene que ser
que se arme un número que sea divisible por 2. Entonces, si tiene que ser divisible por 2, la última ¿Qué? tiene que ser o un 0, ¿bien? O bien puede O ser número par. un 2, o puede ser un 4, o puede ser un 6, o puede ser un 8. Tiene que ser algún número par para que sea divisible por 2. ¿Sí? Cualquiera de los que pongan, ¿sí? Pueden poner, como dijimos, el 0, el 2, el 4, el 6 o el 8, y va a estar bien. ¿Bien? Pueden poner un número distinto al que puse yo ahora, que es el 8. ¿Bien? No pueden poner un 5, o un 7 no puede haber. Tal vez dice divisible por 3. O sea que acá tienen que completar con un número, va a ser 100 algo, ¿sí? 1, y tiene que ser divisible por 3. Si sumo las cifras, me tiene que dar 3 o múltiplo de 3. Si completo con un 1, que sea 111, va a ser divisible por 3. Si pongo 141, también va a ser divisible por 3. Y si pongo 171, también va a ser divisible por 3. Ustedes eligen cuál colocar. No pueden poner un 5, por ejemplo. Porque si suman las cifras a 7, no es divisible por 3. Pero 171, 141 o 111 está perfecto. El siguiente dice 1500, una cifra 9, que sea divisible por 9. Cuando suman las cifras, ahí en ese caso, les tiene que dar 9 o múltiplo de 9. Ya hay un 9, entonces tienen que ver es de llegar, por ejemplo, al 18, en este caso. El 18 es múltiplo de 9. 9, que tienen al final, más el 1 que está al comienzo, me da 10. Más 5, 15. ¿Cuánto falta de 15 para llegar, por ejemplo, al 18? Falta 3. 3. Entonces, 1539 es un número que se puede dividir por 9. ¿Bien? Y en ese caso no van a tener otra alternativa más. ¿Bien? Él dice 3150 y acá tiene que ser divisible por 5. O sea que dos opciones. O colocan un 0, ¿bien? 3150, o un 5, 3155. ¿Bien? Para que sea divisible por 5. Cualquiera de los dos que pongan, el 0 o el 5, sirve. En el E dice 5000, una cifra que da 12. Divisible por 3 y por 4. Si se fijan bien, ya este número es divisible por 4. ¿Por qué es divisible por 4? Porque termina en 12. Bien. Pero me falta para que sea divisible por 3. Entonces, tendré que sumar las cifras y encontrar un número que sea divisible por 3. Si tengo el 5 y después tengo el 1 y el 2, ya tengo 8. ¿Bien? 1. Me falta el 1, exactamente. Puedo 4. colocar 1, o bien puedo colocar otros números. Un 4. Podría colocar un 4, ¿bien? De esa forma tengo 12. O también Un podría 7. colocar un 7, ¿bien? Porque ahí sumo ya 15, ¿bien? Cualquier número que pongan, si ponen el 1, el 4 o el 7, está muy bien, está perfecto, ¿sí? El que sigue me dice 9500, una cifra y 3. Tienen que ser divisibles por 3 y por 9. Atentis acá. Porque tiene que ser divisible por 9 también. Entonces, acá me parece que la única opción que va a ser es que coloquen un 1, me parece. Porque no les va a dar para sumar después 27. Les queda o 18 o nada. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, si ustedes ponen para que sume 15, ¿sí? O para que sume, por ejemplo, 21,
Esos números son divisibles por 3, pero no van a ser divisibles por 9. ¿Bien? Y que me pide que sea divisible por 3 y por 9 a la vez. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bueno, después tiene que ser divisible por 6, el siguiente, el G, y el H después dice por 10. El H es fácil, porque para que sea divisible por 10, ¿qué van a hacer? Van a completar Cero. directamente con un 0. Y para que sea divisible por 6, tienen que fijarse que la cifra que coloquen acá sea un número par y que cuando sumen las cifras, ¿sí?, les quede un múltiplo de 3. El 2. El 2, a ver qué pasa si ponemos un 2. Tenemos 5 y 3, 8, más 2, 10, más 2, 12. 12. Perfecto, ahí está. Sí, el 2 puede ir, muy bien. Quizás pueden también poner otro número aparte del 2, ¿sí? El 8. El 8, a ver, pongamos 8. Tenemos 3, 5 y 3 es 8, bien, más 2 me queda 10, más 8, 18. Perfecto, el 18 está en la tabla del 3, así que muy bien, espectacular. Bien, el ejercicio 10 les dice lo siguiente: responde con verdadero o falso y justifica cada respuesta. 105, ¿es divisible por 3 y 5? Sí. Sí. Sí, porque si las cifras me queda 6, entonces lo puedo dividir por 3. Y como termina en 5, lo puedo dividir por 5, así que perfecto, está muy bien. Ese es verdadero. El que sigue me dice, 310 es divisible por 2, por 3 y por 10. Por 10 seguro porque termina en 0. Por 2 también porque termina en 0. ¿Se puede dividir por 3? No. No, porque la suma de sus cifras da 4. Exactamente, así que ahí va a ser falso. Bien, y va a ser falso. Bueno, el D, ¿es verdad que es divisible por 6? Sí, ¿Se puede dividir por 6? sí. ¿Se puede Sí. dividir por 3? Sí. ¿Sí? ¿Se puede dividir por 3? El D, Sí. el D, No. 4021, No. Tampoco por 2. este es hiperfalso. Hiperfalso es ese. ¿Por qué es hiperfalso? Primero no se puede dividir por 2 porque termina en 1. ¿Bien? Y si sumo las cifras, ¿sí? Si sumo las cifras, me da 7. Server, Y el 7 no se puede dividir por 3. ¿Bien? Así que bueno. En la página siguiente, tenemos una pequeña frase donde dice, nada, no es que sea bueno o malo aquello que pasa por tu mente, sino lo que tú decides hacer con ello. Recuerda que son solo tus pensamientos y debes con ellos fluir. Frase para recordar. Bien, tenemos la evaluación modelo. Ahí si quieren la pueden hacer para practicar, porque les voy a pasar después un formulario de completar que es con múltiplos y divisores. Entonces va a haber situaciones de este tipo. ¿Bien? Tienen el punto A, que es un juguete, que prende todas sus luces de colores, y dice, bueno, luego las rojas prenden cada 9 segundos, las azules cada 15 y las amarillas cada 10 segundos. ¿En qué momento prenden las rojas y azules a la vez? Cuando las amarillas y las rojas prenden a la vez, cuando prenden las azules y amarillas juntas, y en qué momento prenden todas las luces. ¿Bien? Esta es una situación que ya la hicimos antes, es parecida, lo que pasa es que los números son distintos. El punto B son cálculos combinados, ¿sí? Con las 6 operaciones, básicamente.
suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz. El punto C son ecuaciones, ¿bien? El punto D es completar una tablita. Fíjense que acá le saqué el 7, por ejemplo, así que va a ser más fácil. Y después el punto E es un verdadero o falso como el que hicimos recién. Tienen otra frase donde dice: el primer paso nunca te lleva a donde deseas ir, pero te saca de donde estás. Esto es muy, muy cierto. ¿Bien? Y después hay una elección del día modelo, ¿bien? Que es más cortita todavía. En 2 cálculos combinados, 2 ecuaciones, y encontrar el MCM y MCD entre 18 y 24. ¿Bien? Y también tienen otra frase en esta página, encontraron 3. La felicidad siempre nace en lo más profundo de nuestro ser. Encuéntrala y serás cada día un poco más feliz. Después les voy a hacer un video explicando la evaluación modelo y la elección del día modelo, ¿sí? Pero primero traten de hacerla ustedes y después les voy a pasar como el video con todas las respuestas.